Bueno, pues en primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia a este debate que va a tratar, bueno, pues de visualizar y de generar un debate en torno a esa presencia o la voz de los jóvenes dentro de la conferencia sobre el futuro de Europa. Antes de nada, antes de que empiecen las distintas intervenciones, sí que vamos a incluir un vídeo en el que, bueno, pues el presidente del Movimiento Europeo, el profesor Francisco Aldecoa, va bueno, pues va a tratar de hacer una breve introducción, ya que, bueno, pues por una cuestión eh, ajena a su voluntad, pero importante, le ha sido imposible poder asistir hoy a este evento. Pero sí que antes, sí que me gustaría, bueno, pues, destacar y subrayar bueno, pues, los jóvenes del movimiento europeo, que han sido ellos quienes han diseñado, elaborado y organizado este acto y que, bueno, y que sin ninguna duda tiene, pues, una gran importancia para la conferencia sobre el futuro de Europa. Pues cuando quieras, si quieres. Debido a que esta tarde no podré estar con ustedes, como es habitual, en estas conferencias telemáticas, debido a que asisto a un funeral de un gran amigo mío de toda la vida, quiero mandar este mensaje para apoyar al encuentro que se va a realizar dentro de unos minutos. El objetivo es conocer la voz de los jóvenes europeos sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Me parece que es una gran idea que además no solamente participen jóvenes españoles, sino jóvenes de distintos países europeos. Para eso formamos parte del Movimiento Europeo Internacional. Presentar a la moderadora, que es Victoria Rodríguez Prieto, vicesecretaria del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, que será la que haga las funciones de moderar este evento. Ella es profesora de la Universidad Antonio de Nebrija de Relaciones Internacionales. Lamento no estar con ustedes, pero estoy seguro que va a ser un gran encuentro. Muchas gracias. Tienes el micro apagado, Victoria. Disculpadme. Bueno, pues a continuación vamos a pasar ya con las ponencias y la primera persona que va a tomar la palabra va a ser Alejandra Almarcha. Disculpadme, que se me acaba de cerrar el PowerPoint, o sea, el PDF, disculpad. Alejandra Oriola Almarcha Rodríguez, ella es responsable de los jóvenes federalistas europeos en Bruselas, también ha sido becaria en el Parlamento Europeo y también, bueno, pues ha sido o ha participado dentro del programa de la representación, dentro del programa de becaria también, en la representación del Consejo de Europa en España, la representación permanente de España en el Consejo de Europa. Pues a continuación, Alejandra, tienes, pues, tienes el micrófono abierto, ¿no? Vale, pues Y lo tengo cuando abierto. quieras. Pues cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y especialmente pues, al profesor y presidente Patxi Aldecoa y a Jan Pomes, presidente de los jóvenes, por organizar este evento y por contar con la Unión de Europeos Federalistas como miembro del Movimiento Europeo Internacional. Como bien ha indicado Victoria, yo soy actualmente la directora del secretariado de WEF en Bruselas. Sin embargo, a diferencia del resto de ponentes, yo no represento a una organización juvenil. Aunque si se me permite, me gustaría señalar aquí que bueno, tengo 27 años y bueno, me considero una persona joven, a pesar de que no lo sea para las instituciones europeas que han marcado la edad máxima para participar como joven en la conferencia, los 25 años. Pero volviendo al mensaje importante, sí que me gustaría trasladar bueno, que WEF es una aliada de los jóvenes en lo que respecta a nuestra participación en la conferencia.
No solamente tenemos un secretariado joven, sino que, como muy bien ha indicado Jan en su contribución en el libro dirigido por el profesor Aldecoa, El debate ciudadano en la conferencia sobre el futuro de Europa, el presidente de WEF, el eurodiputado Sandro Bozzi, expresó ya en una carta en febrero de 2020, época prepandémica, que WEF estaba especialmente comprometida con la participación juvenil en la conferencia. De hecho, es cierto que fuimos los primeros en enero del 2020 en organizar un debate con miembros del Parlamento Europeo y con gente joven para que pudieran expresar sus expectativas, pero también sus preocupaciones en cuanto a la conferencia. Este debate fue realizado en cooperación con JEF Europa, que, para aquellos que no lo sepáis, pues forma parte de WEF y tienen una delegación bastante grande en nuestro comité federal, así como un representante en el consejo de WEF. Y lo cierto es que hemos seguido y seguiremos manteniendo nuestro compromiso de involucrar, fomentar y alertar a los jóvenes sobre la conferencia sobre el futuro de Europa. Esto ha sido así hasta ahora con nuestros proyectos Schuman 2.0, Democracies Europe y Crossroads Europe. Os animo a todos a que participéis, a que echéis un vistazo a estos proyectos en nuestra página web y a que participéis, porque estamos llevando una labor a cabo de difusión sobre la conferencia. Y bueno, llegados a este punto, también aquí me gustaría señalar el apoyo del vicepresidente de WEF, el eurodiputado Domènec Ruiz de Besa, que es miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo y que colaboró en la redacción de la posición del Parlamento en su resolución de enero del 2020, del 15 de enero, si no recuerdo mal, en la que se reservaba un papel importante para las ágoras juveniles. Aunque el diseño actual sea algo distinto del que el Parlamento propuso o del que nosotros como organización de la sociedad civil, imagino que también para el Movimiento Europeo pensaban o habían esperado, bueno, pues no me cabe la menor duda de que si desde el Parlamento Europeo no hubiera habido una posición tan clara en este respecto, quizá hoy la posición de los jóvenes sería más débil de la que hay ahora, que es 1/3 de los participantes en la conferencia, como seguramente mis compañeros de panel explicarán más adelante. En este aspecto también considero que el rol de las organizaciones de la sociedad civil debe haber sido muy influyente. Pienso en concreto en las propuestas de JEF Europa, AEG y el Foro Europeo de la Juventud, propuestas que WEF también hizo suyas y por las que abogó como actor de la sociedad civil. Y bien, lo cierto es que nuestro compromiso se basa en el reconocimiento de que Europa se tiene y debe construir con el protagonismo decisivo de los jóvenes. En ese sentido, pues deberíamos todos tener muy claro que en el seno de nuestras familias y de nuestros centros educativos se debe hacer un gran esfuerzo por familiarizar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes de que nuestra patria se llama Europa. En las últimas elecciones europeas hubo un incremento del 50% en la participación de los jóvenes y esto no es baladí ni debe ser visto como casual o anecdótico. Esto es el fruto de los programas Erasmus en los que tantos hemos invertido y demandado, y también hay que decirlo a la movilización joven. Por ejemplo, la campaña de Esta vez voto del Parlamento Europeo fue dirigida y en muchos casos liderada por gente joven. Y yo creo, sinceramente, que si hay alguien concienciado con la necesidad de una civilización más verde, es la gente joven. Si hay alguien más preparado para asumir el cambio digital, es la gente joven. Y si hay alguien más convencido de que la solidaridad del futuro es la economía para las personas, es la gente joven, solidaria y generosa. Es decir, los tres fundamentos de la agenda estratégica de la Comisión Europea. Por tanto, desde WEF reitero nuestro compromiso para con la participación de la gente joven en la conferencia. Voy a escucharos, repito, soy una persona joven, no estoy aquí como representante de organización juvenil, pero voy a aprender también de vosotros y trasladar el mensaje de lo que mis compañeros vayan a decir. Y ya adelanto que seguro que me siento muy orgullosa de que gente joven, como los que hoy están aquí, me representéis a mí también. Y muchas gracias y también quería desearos que paséis un buen día de Europa el próximo domingo. Fenomenal, Alejandra. Pues muchas gracias. Antes de la siguiente intervención, que será Antonio Argentiano,
quien tome la palabra, sí que me han pedido pues, que haga un breve resumen en inglés, ya que la ponente ha hecho su intervención en español, de manera que toda la audiencia pues, pueda entender, obtener toda la información y luego poder participar así más activamente en el debate. So Alejandra, she stressed on the relevant roles of young people and how they should participate. They include different examples in which they consider that from the youngest perspective, it could be very interesting to participate in the construction of the European Union. Indeed, he said that it was very important through process of socialization, like when we were child and then a young, and so on, to try to identify the notion of Europe closer to our reality. Also, she said that from young European federalists, although she said that she doesn't want to represent any civil society, she said too that from young European federalists, they support the Conference on the Future of Europe. Indeed, he talked about Domenic Rivesa, member of the European Parliament and also member of the European Federalists, and how he was able to include certain achievements regarding the Conference on the Future of Europe and also the participation of young people. So saying that, now is Antonio Argentiano. Antonio? Hi, here I am. Hello, welcome. He had a master in European integration history and work in political communication. And also he is the Secretary General of JEF in Italy. And also he's a member of the board of the European movement, of the International European Movement, and also the European movement in Italy. So it will be a pleasure to listen to you because you will provide with a different perspective from Italy about the Conference of the Future on the Future of Europe and also the participation of young people. So the floor is yours. And thank you very much. Yeah, thank you very much. It's a pleasure to be here with you this evening, and I say hi to all of the friends that are joining this very event. Talking about the Conference, the Future of Europe right now, it has to be talking about the hope for a better future. I'm so convinced about it, and that's why we as young people, we as federalists, most of all, we have to be engaged. And we have to be sure that this conference actually works. Because one of the problems of this conference is that some of the European governments are not investing in it enough, and the visibility is still very limited. So if it is just a consultation for people who are already quite involved in European affairs, it won't be useless. It could also backfire and giving a weapon for the Eurosceptic, saying that Europeans are not interested in discussing about the future of Europe. So we have to be sure, we have to dialogue with people, we have to involve people, mostly the people who are not naturally involved in these European affair things. That's the first purpose. I think we all need to have. And for example, in Italy, we are trying to work both with associations and with talking with citizens at the local level. We're organizing a network of local activities, also being connected with the big project run by the JEF Europe together with AEG. So Next Chapter Europe. Because of course this has to be a new chapter also in the storytelling about Europe and about how Europe is able to provide to the needs of people.
European citizens. And so we're organizing this network of local events, but we're also having discussions, meetings. We are co-organizing things with other organizations. First of all, we're organizing, we are having a good collaboration, a deep collaboration with the Italian Youth Council, in order to have, that is the main platform that gathers the Italian youth associations, in order to have also in that case, a series of local events and also trans-regional and national big events to gather the inputs coming from different reality, the more political association, the associations, for example, that are engaged in the field of sustainability, for the environment, the trade unions, and the different other kind of associations. And the aim is to have a big impact also in the media in autumn, in order to have this investment, to have the attention, to have the young people saying that they want a better Europe, and also specifying how they want to have this Europe. And I'm really much convinced that our main purpose in asking what do we want from the future of Europe is we need a moment to actually rediscuss the European treaties, to reform the European treaties, to open a constituent moment, to aim for a European constitution. I think we have to say that this is the moment where we have to say that, and we young people need to be brave enough to talk about it. Even if someone is still quite scared about talking about treaty reform and European constitution, because of course having a European union, a political union at European level could give us so much benefits for the people, for the citizens, for the young people, and this is very important. We are seeing that, and I'm going to conclude my brief intervention. We're seeing that also with the next generation, the recovery plan, because actually this program changed, at least in Italy, the perception of the European Union. From the European Union of the austerity, from the European Union of the rules, it became the European Union who is the hope, who is investing in the citizens, who is investing in the states. The only hope to actually get out of the big hole we are in, given the huge crisis started by the pandemic. So having a European Union able to have its own resources, able to have the fiscal capacity, to have a budget, able to invest, to create new programs, to create new jobs, to invest in sustainability, in digital transition, to have actually a voice in foreign policy, also in opposition to the shameful events that happened lastly in Libya, in Turkey, most of all. This would give a big boost to the European Union. This could be something we have to propose, and something that actually will give us the hope we need to see this future of Europe. And so this is mainly what we are trying to do, but of course it is not a national debate. It has to be a transnational debate. That's why I'm so interested also in hearing from you, and that's why we need to cooperate in order to have European proposals for a better Europe. Thank you. Thank you very much. Very interesting ideas. And now I will speak in Spanish, and I will try to sum up again. Bueno, voy a tratar de traducir en español un poco la intervención del último ponente, de Antonio Arguetiano. Bueno, pues él sobre todo ve la conferencia con esperanza para un futuro mejor. Desde Italia están tratando de
de alcanzar cierto éxito, es decir, que la conferencia realmente funcione a través de medidas locales, no solamente entre distintas asociaciones de la sociedad civil, sino también con los propios ciudadanos, ¿no? En este sentido, sí que ha mencionado que la conferencia pues sí que va a ser una plataforma o va a ofrecer una arena en la que, bueno, pues que se pueda impulsar una Europa mejor y sobre todo, bueno, pues debatir cómo impulsar esa Europa mejor. Incluso, bueno, pues en un futuro alcanzar la reforma de los tratados. Y más aún, bueno, pues teniendo en cuenta el contexto actual, que con las últimas medidas llevadas a cabo ha habido un cambio de percepción, ya no es la Europa de la austeridad, sino, bueno, pues que es aquella Europa que va a ayudar a salir de la pandemia, especialmente a Italia. De ahí, bueno, pues que se tengan que debatir aspectos en cuestiones de política exterior, de presupuestos, etcétera, etcétera. Y a continuación será Lina Furt quien va a hablar. Lina Furt estudió Derecho en Bonn y en Catania. Desde en los años 2010-2012 ella trabajó para una consultora, trabajó para una consultora independiente en donde, bueno, pues se trató cuestiones como Advice on Water Policy. Desde el 14 al 19 ella fue European Affairs Officers and Deputy Head in the Department of International Affairs of Global Sustainability en Bonn. Y desde marzo del 2019 ella es vicesecretaria general de la sección alemana del Consejo de Municipios y Regiones Europeas. Cuando quieras, Tina. The floor is yours. Thank you very much. Thank you very much. Hello, everyone. Thank you very much. I'm very happy to be here this evening in order to discuss with you on the conference on the future of Europe, because I think that's already a good start on the entire discussion on the conference on the future of Europe, what we are doing today. So it already started not only on the digital platform, but also within our little digital platform here tonight. So this is, I think, a very good start already. As for the German section of the European movement, I would like to say that we very much welcome the start of the discussion on the future of Europe, because it's very important. As we see on the COVID-19 pandemic, it basically revealed once more that European cooperation is even more important than ever, because we have seen once more that the EU has limited capacities to respond quickly and adequately to common challenges. So we also see like very deep divisions in our core issues, such as on the rule of law and migration policy, but there's a lot of different issues within the European Union. So this is why it requires an open debate in a conference on the future of Europe. And that is also why I would say we have to put high expectations on the conference, on the outcome of the conference, and we have to monitor it very closely. And up till today, but also in the next year. Okay, sorry. I hear somebody speaking. I'm a bit. Yes, I think so. Elena, Elena, GR, por fin, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Okay, perfect. No. Thank you. A bit technical. So I think that the conference is it's a big challenge or an opportunity to make the EU fit for the future in a broad and result-oriented dialogue. And I think we shouldn't miss this opportunity to discuss and see how we can form Europe to Europe that's closer to its people and its citizens, in order to make it like really fit for the future. But I think what is the core issue on the Conference of Europe is it's a good idea, it's a good start, but what we need is we may have to make the conference successful, and I think and meaningful in the end. And I think it's important that we have basically a result-oriented dialogue.
And so how can we make the conference meaningful in the end? And I think you have to meet basically 4 criteria in order to make it meaningful. Like the first one is we have to make sure that we create like a European public space and ensure transparency. It must be possible to understand for people, like in every step, why and how are proposals coming to the panels, going to the panels, and which events are rejected, which are accepted in the plenary. We have not only to do citizen panels, but also other activities. Activities should be web streamed and people should see what's happening and which debate is taking place. And also we see that the digital platform can fulfill this role of transparency and public space. And it should become like an information hub in order to also have like young people especially also engaged, but people in general, of course. So, and one thing was really important also, and I think that's still a core issue, is how do we make sure to also get an active coverage by the European media? Because so far it looks a bit more that like the stakeholders that they're already engaged with in Europe, they know it's happening and they know it's taking place, but it's not a big discussion within the European media yet, as I can see from the German perspective at least. That's criteria 1. The second one is, well, we have to trigger for reforms and we have to enable also treaty changes through the conference in order to make it meaningful. Otherwise, we kind of run the risk that the dialogue will just become a citizens' dialogue. And then in the end, we will not have any results that really will change the European Union. And I think this would even lead to even stronger disappointment by the citizens because they don't feel taken seriously. This would be really important. And that's why we should not exclude the initiation for treaty changes. Third criteria in order to make it meaningful would also that we have to make the conference on the future of Europe has to be a discussion amplifier for the European elections in 2024. I mean, we start a process now, we discuss in a very short term for us 1 year at the moment, which is way too short for a meaningful process. But it should go on so we can use and need it. We need it for the next European election. We can take it as a basis for the election, for the topics, the thematics that are coming out of it. I think that would be really important to also make use of the results. And then the fourth one is, of course, we have to ensure all also representative participations. We have citizen dialogues, yes, but we also have to make sure that we structurally include also democratically constituted organizations even more than it's planned yet. So we are a bit disappointed that the European Commission at the moment and also the Council are pushing to have less members of the national European parliaments in the plenary at the moment. I think it's really important to have them within there. And I think we need their strong involvement within the discussion. But we also, of course, need the structural involvement of social forces. We need especially the European Economic and Social Committee. We need a close cooperation with the European Committee of the regions in order to also have like the regional and the local level within the discussion. And only if we involve like a broad dialogue, we can really come to a meaningful result. And finally, what we really need, and I listened quite closely to the first statement from Alejandra, is that we have to involve the young people within the discussion even more. We welcome the fact that each of the 4 European citizen panels will be made up of 1/3 of young people, but the decisions will most likely be taken in the plenary, I guess. And here young people should also have a key role and shall be represented by the youth interest groups. That would be our input, idea. So I think that's enough for the moment, but I think it's a really good process. It's a good start and really welcome it. But I think it really has to be thought about how we can structure it and make it meaningful in order not to have a bigger disappointment at the end if we don't get to real results and they're not implemented. Thank you. Thank you very much. It was very interesting too. Bueno, pues a modo de resumen, Lina sobre todo ha subrayado que es un buen comienzo para poder discutir y poder debatir sobre la conferencia sobre el futuro de Europa
cree que sobre todo es importante hacer que la conferencia sea un éxito. En este sentido ha coincidido con el anterior ponente. Para ello, pues es necesario configurar un verdadero espacio público europeo en el que permita ese diálogo y esa interactuación, y en donde también inclusive se incluya a los medios europeos, los cuales tienen que jugar un papel importante. En este sentido también he coincidido con el anterior ponente en la necesidad de reformas, de cambios en los tratados, y sobre todo, bueno, ella ha puesto especial énfasis en las elecciones de 2024, el Parlamento Europeo, en donde los temas que se debatan en la conferencia sobre el futuro de Europa tendrán que ser aquellos temas en los que se tendrán que tener en cuenta en la campaña por las distintas fuerzas políticas. Por otro lado, sí que ha criticado la estructura, un poco la estructura que ha planteado la Comisión, en donde da un menor peso, pues, por ejemplo, a las fuerzas sociales, etcétera. Y sobre todo, bueno, pues ha destacado la importancia de la presencia europea en el seno de la Conferencia de Europa, y que tiene que, bueno, pues que desempeñar un papel destacado. A continuación va a ser nuestro ponente francés, pero que habla fenomenal español. Él es Jérôme, ¿qué? No sé si... Jérôme. Ah, vale, fenomenal. Él es miembro del Movimiento Europeo en Francia. Anteriormente fue responsable del Centro de Información Europea Directa en París. Es presidente de los Jóvenes Europeos en Francia. Es periodista y ha publicado, bueno, pues distintos informes en instituciones tan prestigiosas como el Instituto Jacques Delors. Bueno, pues a continuación tienes la... Cuando quieras, puedes hablar. Tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. En Francia saludamos a esa iniciativa que al principio fue de Emmanuel Macron y después Ursula von der Leyen tomó la idea para toda la Unión Europea. Y esperamos que todos los ciudadanos de los Estados miembros se acaparan el dispositivo, no como en 2018, que fue para nosotros un fracaso, porque muy franceses han participado, pero un poco en Alemania, pero no en todos los países. Nuestras organizaciones tienen la costumbre de consultar a los ciudadanos desde mucho tiempo y vamos a continuar después de esa conferencia. Pero lo interesante es que esa conferencia está desarrollándose durante un tiempo importante, porque está después muy crisis, la crisis del euro, la crisis con los migrantes, la crisis con el coronavirus y los demás, del Brexit. Y está desarrollándose en esa periodo de desconfianza en los políticos, en los periodistas y por parte en la democracia. Una minoría de jóvenes, pero que crece, preferiría una dictadura militar a la democracia, por causa de la desconfianza en los políticos y porque creen que sus voces no están oídas, que no importan. Por eso creemos que es importante de ayudar a esa conferencia yendo a hablar con los jóvenes que no participan a las elecciones porque creen que sus voces no importan. Como Lina, creo que hay condiciones para el suceso de esta conferencia. Por empezar con la educación sobre el tema de la Unión Europea antes de consultar, porque la experiencia de 2018 ha demostrado que debemos conocer las bases de la Unión Europea antes de proponer cosas, aunque ese ejército no sea solamente para expertos. También pensemos que debemos tener en la cabeza el principio de subsidiariedad, porque
por nosotros, pensemos que los estados tienen y las instituciones tienen que ayudar a los organismos intermedios para atraer el máximo de público, como que tienen el contacto con la diversidad de los jóvenes, porque una plataforma es muy, muy genial, pero si solamente los jóvenes que están estudiantes participan en esta plataforma, dejamos muy jóvenes al lado. Esta plataforma es una buena cosa, aún si puede estar mejorar, porque permite a jóvenes de Francia de hablar con jóvenes de Italia, de Bulgaria, de Portugal y los demás, porque en 2018 fue solamente o casi solamente franceses con franceses o italianos hablando de Europa con italianos y los demás. Pero con esa plataforma esperamos que jóvenes de Francia pueden hablar con jóvenes de Lituania y con los demás. Como Lina, pensemos que no debería haber ningún tabú. Queremos hablar de reformas, de tratados, aun si no está fácil de hablar de eso en Francia, porque ya hemos dicho no en 2005. Pero aún en Francia decimos eso. Y lo muy importante es que debemos utilizar a los resultados, no como en 2018, porque había un reportado sobre los resultados de esa consultación, de esas consultaciones en 2018, pero no acciones después, ninguna. Y ha creado muy frustración para los ciudadanos de la Unión Europea. Y pensemos que esa consultación, otra vez, esa conferencia, debería durar más que 10 meses, porque va a durar 10 meses. Y eso solo porque hay la presidencia del Consejo de la Unión Europea por parte de Francia. Y Francia no quiere que los resultados, ese momento en el cual vamos a presentar esos resultados, sean en otra presidencia. Y por eso esa conferencia solo va a durar 10 meses. Y creo que no es suficiente para ir hablar con jóvenes que que no tienen la costumbre de participar en conferencias, que no tienen la costumbre de hablar sobre Europa. Si queremos atraer una diversidad de jóvenes, tenemos que tener tiempo para la educación, para construir una relación de confianza con ellos y después tener resultados y propuestos por ellos. Y creo que el papel de las organizaciones de jóvenes y los demás es de defender a los resultados, porque después de la anuncia de esos resultados, no estamos seguros de que los políticos van a respetar esos resultados, porque no lo han respetado en el pasado, pero aún debemos participar en esa conferencia y atraer una diversidad de jóvenes y de público y después defender a sus resultados. Aún más porque hay elecciones en 2024 y debemos defender esos resultados con los futuros candidatos a esas elecciones para no crear más frustración para los ciudadanos. Gracias. Pues muchísimas gracias y bueno, pues a continuación haré de nuevo un resumen, pero esta vez en inglés para aquellos participantes bueno, que no sepan español, pues puedan también
conocer las palabras de nuestro ponente, de la perspectiva sobre todo del ponente Guillaume desde Francia. Bueno, he pointed out how important is the new initiative, and he compared and contrasted with previous project like in 2018, and he stressed on great differences and how the new conference on the future of Europe provides citizens with new opportunities, possibilities, and he considered that is a step forward without any hesitation when he compares and contrasts with previous initiative. He also said that it is important first the idea of education and maybe knowledge about the European Union. Secondly, subsidiarity, how when they regarding the conference on the European Union. Thirdly, the idea of the platform and how it offers new dynamics and new ways of participation. If we compare and contrast with the initiative in 2018, again, he said that the participation was just at national sphere. That is to say, Italian with Italian people, but now we have a new opportunities. We can exchange different points of view all around European states, from Czech Republic, Bulgaria, Italy, France, and so on, which he considered a very positive aspect. Also, he said that it is important to talk about reforms and how the dialogue or how the main outcomes could be advanced towards reforms, and this could be a great it could be the best result, how we can discuss about the future of Europe and also how we can translate into real initiatives. And also he underlines the role of young people and how they should engage in the dialogue. While this is true that the period of time is a short period of time, yes, 10 months, in his opinion, is a very short period of time. At the same time, he said that it is important to persuade people from all over Europe in order to participate in this debate, and also taking into consideration the election, the European election in 2024. Y ahora, bueno, pues es la palabra de nuestro querido Jan Pomes, que bueno, que en el movimiento europeo es cierto que todos le conocemos, pero así brevemente, tan solo, bueno, pues mencionar que tiene la licenciatura o el grado, perdonar, en políticas y en administración pública, que está estudiando un máster en estudios de la Unión Europea, que ha estudiado, bueno, pues, Erasmus en Lisboa, también en Islandia, que tiene distintas becas y bueno, que sobre todo dirige la sección juvenil del movimiento europeo, que es muy activa y que prueba de ello, bueno, pues es el debate de hoy. Bueno, pues a continuación, Jan, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Victoria, y muchas gracias a todos los participantes que estáis aquí conectados hoy. En primer lugar, agradecer, digamos, me sumo al movimiento europeo también desde la sección juvenil de los jóvenes y en general lo que es el movimiento europeo, porque vemos, me alegra, digamos, tener reuniones como estas donde también vemos representadas las principales secciones del movimiento europeo internacional, tanto los alemanes, Francia, Italia, y organizaciones que forman parte miembro, como es Alejandra desde UEFA Europa, y que coincidimos en muchos de los aspectos que tenemos. O sea, no sé si os habéis dado cuenta de que lo que son no tener tapús en la conferencia, la reforma de los tratados y digamos que realmente que lo que más nos preocupa, que aún no está claro, que es que todos los debates que se pueden dar tanto a nivel nacional o regional y en los paneles ciudadanos se puedan traducir en propuestas que puedan escuchar el
Executive Board de la conferencia y que realmente valgan de algo, que no pase como algunos ejemplos de las consultas ciudadanas que sí que tuvieron, digamos, distintas organizaciones pues promovieron los distintos debates ciudadanos, pero que sus conclusiones sí que se plasmaron en informes que luego no llegaron a más allá. Nosotros, digamos, tenemos la convención de que esta conferencia, o tenemos la esperanza que esta conferencia no acabe como una declaración Laken, que sería lo mínimo que podría quedar, pero que sea lo máximo que se podría asemejar a la declaración Laken, tuviera que ser la inspiración constitucional que luego provocó y recogió la propia Constitución y que luego se recogió en los tratados de Lisboa, gracias principalmente a Angela Merkel, pero digamos que queremos realmente un cambio digamos, no de los tratados, sino el futuro de Europa, la involucración de los jóvenes en el futuro, porque ya que somos, digamos, la generación que más vamos a vivirla y vamos, digamos, a beneficiarnos también, pues tenemos que ser la generación que participe ahora mismo en dar un paso más en este empuje sobre el proyecto europeo y de este modo pues hacernos sentir parte del mismo y poderlo haber construido conjuntamente. Nosotros sobre la conferencia sobre el futuro de Europa, desde los jóvenes del movimiento europeo, y digamos que todos los que representamos de todas las asociaciones que están representadas en el movimiento europeo, pues vimos en su momento con gran ilusión la propuesta que hizo Macron digamos, sobre las conferencias ciudadanas también que planteó. Úrsula lo recogió, como bien ha explicado Jerome, en sus propuestas el día de su investidura, el 16 de julio, si no me acuerdo mal, del año hace 2 años ya, que pasa rápido el tiempo. Y nada, vimos muy buenos ojos porque justamente lo que se planteara era un diálogo fructífero y en pie de igualdad entre las instituciones y la sociedad civil. Que la sociedad civil no deja de ser, digamos, la ciudadanía organizada por temáticas y que, digamos, que van trabajando sobre los temas que ellos mismos se han interesado y trabajan para ello, por eso se han unido. Y veíamos muy interesante la propuesta de que sean en pie de igualdad entre estos diferentes actores. Ahora hemos visto que a partir de todos los debates que se ha ido a la declaración de interinstitucional que se pronunció el 10 de marzo, vemos que la igualdad o la participación en pie de igualdad entre la sociedad civil e instituciones ya no está presente. Ahora es una igualdad entre instituciones. La sociedad civil ha quedado un poco apartada, pero tenemos esperanza de que aún así pueda participar igualmente y podemos ofrecer nuestra experiencia, porque muchas de las organizaciones, como es el Movimiento Europeo y muchas de sus secciones, tenemos más de 70 años de historia y en el proyecto europeo somos los que impulsamos digamos, la Unión Europea, lo que es ahora la Unión Europea. Entonces, visto esto, esperamos eso, pues, vemos en buenos ojos todas las noticias que van saliendo poco a poco, de que de la idea principal que se tuvo de las primeras reuniones del Executive Board de la conferencia, se han ido ampliando, digamos, la representación de la ciudadanía mediante las regiones. Ahora la última era de que habían incorporado 20 representantes de las regiones más en el plenario. Falta ahora al último momento decidir qué participación tendrá la ciudadanía, la sociedad civil organizada, que esperemos que sean más de 4, que era la última propuesta que se tenía a nivel europeo. Pero bueno, vamos construyendo y aunque, digamos, se haya ido recortando o desnaturalizando la idea inicial, pues seguiremos con ilusión y seguiremos que los jóvenes, pues aún así queremos participar y empujaremos muy fuerte y seguiremos adelante, ¿no? Desde, por ejemplo, nosotros en los jóvenes del Movimiento Europeo en España ya llevamos más de 2 años trabajando sobre la conferencia desde que se postuló, digamos, como compromiso político, pero, digamos, como compromiso real de nosotros queremos rendir cuentas, digamos, a los dirigentes políticos que lo propusieron. Desde septiembre del año pasado estamos preparando un memorándum que vamos a hacer público esta semana misma, donde hay más de 80 propuestas concretas que nosotros, a nuestro parecer o a nuestro juicio, se tendrían que debatir en la conferencia sobre el futuro de Europa. Nosotros entendemos como un espacio, como han dicho, sin tabús, donde podemos presentar muchas propuestas y, digamos, a partir del diálogo fructífero entre la sociedad, los ciudadanos y los expertos, pues se pueda ver la factibilidad digamos, de todas las propuestas y a ver cómo se transmiten o cómo se traducen. Porque aquí una cosa es de poder debatir muy bien y fundamentar del por qué y para qué de las propuestas y después ya veremos el cómo. Si el cómo, cogiendo las palabras de la misma presidenta de la Comisión
Ursula von der Leyen, si el cómo implica pues, cambios de los tratados, pues ¿por qué no? Hay muchas cosas tan esenciales como el tema de la salud que hemos visto que la Unión Europea no ha tenido las competencias en un problema muy gordo que se ha tenido que improvisar y que lo ha hecho muy bien porque si no se hubieran tenido una guerra, por ejemplo, el tema de las vacunas, de si todos los países hubieran ido por solos comprando las vacunas, que hubiera sido un poco, perdón por la expresión, pero un poco locura. Entonces, no vemos, digamos, por qué frenar, digamos, ya el debate previo en el tema de la conferencia. Por eso nos animamos a debatir de todo. Ahora, como está, digamos, planteada actualmente, pues vemos que, como se ha dicho también, hay algunas precariedades, sobre todo en la plataforma multilingüe, donde vemos que sí que es una buena iniciativa en el sentido que, o sea, cuando estaba planteada anteriormente, de que fuera una plataforma de apoyo a la sociedad, a la participación de la sociedad civil y de los ciudadanos, porque, digamos, bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, la sociedad civil aún se tiene que corregir un poco la propia plataforma porque no permite que organizaciones entren, o sea, sí que se permite, pero está pensada en la lógica, sobre todo, de ciudadanos corrientes, que está muy bien, pero también se tendría que haber pensado desde el principio la incorporación de la sociedad civil. Y después también celebramos lo que es el poder debatir con otros países europeos con las traducciones simultáneas, aunque se tienen que también perfilar un poco porque hay varios errores que nosotros tenemos la experiencia ya de aportar un primer acto y hemos visto que en las conclusiones cuando se traducían palabras que tenían el sentido completamente distinto en inglés. Y entonces, pues como que pueden crear algunas confusiones muy grandes y que en temas sobre todo de tratados, en temas de competencia y tal, la mínima palabra ya puede causar un poco de problemas a lo que es el debate en su conjunto. Entonces, dicho esto, esperemos que sí, que la conferencia pueda llegar a un buen puerto. Nosotros esperamos que al menos, es cierto que a lo mejor 10 meses es poco tiempo, pero yo creo que es el justo también, porque es más de 10, a lo mejor más de un año. También nos ponemos a debatir y no alcanzamos acuerdos. Si tenemos una fecha fijada, también pues y así nos acotamos y tenemos un tiempo más fijado para lograr, digamos, acuerdos factibles y de consenso. Y esperemos que la ciudadanía, los jóvenes sobre todo, podamos participar en la conferencia, que podamos enriquecer el proyecto europeo con nuestra perspectiva, que nos podamos sentir parte en el futuro y que entre todos pues, podamos construir un futuro, digamos, más juvenil sobre la Unión Europea, incluyendo a todas las generaciones. Y dicho esto, pues muchas gracias, digamos, por haber asistido y nada, a ver las preguntas ahora que puedan surgir y para enriquecer el debate. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jan. Y bueno, ya la última traducción en inglés. Well, he said that it's a pleasure to exchange different points of view from different European movements from Germany, Italy, France, and so on, and how all of you are able to see eye to eye. That is to see you agree on different issues. For example, how it is important to promote certain reforms, how it is important to translate into real initiatives, those outcomes that citizens could offer at the heart of the Conference of Europe. He underlines how the European movement could play a key role regarding the executive board and different proposals. Also, he includes the idea that certain changes has appeared, which is great news. For example, local and regional participation now is more active. They have more seats. Regarding young people, he said that it is important to persuade young people to participate in the conference on the future of Europe. So first, why and for what purpose? And after that, to think on how. And maybe this how could be to introduce reforms. Regarding the platform,
platform, he recognizes that it is very active. It's an active arena in which we can discuss and exchange different points of view. But with this history, he observes certain weak points regarding social civil organization. Y esto es todo. A partir de ahora podéis preguntar. Para ello, por favor, usar la manita, ¿vale? The hand symbol, please. Y os voy a ir dando las palabras. Así que cuando queráis. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna? Sí, yo tengo una A ver, pregunta. espera, es que no lo veo. A ver. Victoria, he levantado la mano. Vale, pues cuando quiera, por favor. Una pregunta para Jan. Me ha parecido muy interesante y ante todo, perdón por llegar un poco tarde porque estaba en otro webinar. Ahora se ha puesto de moda este tema de los webinares y vamos de webinar en webinar. Pero me interesaba mucho estar hoy con vosotros, sobre todo porque el tema de la juventud me parece fundamental y que se oiga. Entonces yo quería preguntarle a Jan, el fin de semana próximo tenemos la reunión de Oporto y creo que, bueno, ahí se va a lanzar la conferencia. Al final no se quiere hablar de la reforma de los tratados. Sin embargo, puede haber algún raccourci, como dirían los franceses, buscando, por ejemplo, entrando en alguno de los apartados o de los ítems, sobre todo en valores y democracia, y ver en qué medida se podía insistir sobre el camino hacia una federalización más fuerte de la Unión Europea. Si todos nos unimos y logramos apoyar, porque el sistema es muy, voy a decirlo como lo siento, es un poco ambiguo el modelo que han creado. Es un modelo excesivamente en manos de algoritmos y luego la limitación de 1500 caracteres es muy restrictiva porque al final pues, se puede decir muy poco y esto va a estar, obviamente, va a ir en detrimento de las aportaciones que queramos hacer o de lo que queramos decir. Entonces, bueno, yo quería preguntarle a Jan qué opina de lo del fin de semana, si ve que las cosas pueden cambiar y luego, pues obviamente, hacer lobbies. Yo creo que tenemos que unir y empezar. Habéis visto que en el proyecto hay la forma de adherirse individualmente. Yo creo que lo mejor es que todos los ciudadanos y ciudadanas nos vayamos adhiriendo, en principio que entremos en la plataforma de forma individual, no sé qué opinas, Jan, en ese sentido, y luego que apoyemos en los distintos proyectos que ya he estado viendo esta tarde, que hay un montón de proyectos ya insersos que han sido incluidos en la propia plataforma. En fin, esas son mis reflexiones por un lado y mi pregunta también, Jan, por otro lado. Y muchas gracias por tu ponencia. Pues muchas gracias, cuando quieras, Jan. Pues muchas gracias a Juan Manuel por la pregunta y por asistir también en este encuentro. Primero, la cumbre de Oporto, pues yo creo que se va a ver o se va a manifestar, pues esperemos a ver qué también resultará de la misma, las limitaciones que tiene también la Unión Europea para aceptar, digamos, o incorporar el pilar europeo, el pilar social en la misma estructura de la Unión. Hay muchas competencias que la Unión Europea, además que competencias, carece de herramientas para poder, digamos, implementar todo el pilar social europeo. Y yo creo que entre la cumbre de Oporto que se va a celebrar ahora el día 7 y 8 de mayo, más la conferencia sobre el futuro de Europa, nos tiene que dar, digamos, material para ver concretamente qué herramientas se le pueden dar a la Unión Europea para reforzar todo el pilar social europeo y proteger, digamos, el sistema social de mercado que tenemos único en el mundo, que es característico de la Unión Europea.
Y respecto a lo que es la plataforma, como he dicho, hay muchas limitaciones y yo coincido digamos, contigo en el tema de que no puede ser, por ejemplo, las limitaciones de caracteres, no puede ser eso. O sea, yo creo que se tendrá que enriquecer con todo lo que son debates nacionales que organizaciones podamos o puedan organizar, y a partir de aquí se elaboren informes, pero informes contrastados. Lo que decía, nosotros, por ejemplo, en el memorando que preparamos, o digamos que tenemos preparados de actos que hacemos, siempre nos gusta fundamentar todas las medidas, por no proponer por proponer, sino que cogemos unas medidas del por qué lo proponemos, el para qué lo queremos y el cómo lo hacemos. Y eso no se puede limitar en 500 caracteres, en 1500 caracteres, en 3000 caracteres. O sea, son informes que requieren también un poco ya de debate y de cabeza, por decirlo de un modo. Por eso nosotros creemos en eso, de que no queremos limitaciones y a ver qué saldrá. Y lo último, respecto a lo de los cambios constitucionales, digamos, nosotros como jóvenes creemos que va a haber, o esperemos que haya un cambio al menos de lenguaje, y que donde dicen ahora que no hay cambio de los tratados, se acabe diciendo que hay alguna enmienda de los tratados, como ya apuntó Angela Merkel en alguno de sus discursos, que juegan un poco con las palabras, pero que al final y al cabo habrá cambio de los tratados. Porque las mínimas propuestas que tanto Úrsula como los principales países, los más grandes, tienen digamos, en punto en común, que son el reforzamiento del Spitzenkandidaten, después también lo que son las listas transnacionales, algunas, por ejemplo, la Unión Sanitaria a nivel europeo también, siempre respetando los principios de solidaridad y proporcionalidad. Es casi fundamental reformar los tratados para ello. Entonces, yo creo que eso, que intentarán a lo mejor, o esperemos que puedan hacer un cambio de lenguaje y decir que enmiendan los tratados, o que se pueden, digamos, sin cambiar el mismo tratado, sino que reformular algunas cosas pequeñas o incorporaciones a los tratados, pero se tendrá que, es inevitable. Y la federalización es una cosa que hemos visto en el último año, gracias, entre comillas, a la pandemia, porque tampoco no es gracias, nos hubiera gustado que hubiera sido en otro contexto, pero gracias a la pandemia hemos visto que las instituciones donde han funcionado mejor han sido las instituciones comunitarias, las federales, y que han empezado una federalización, como Aldecoa siempre apunta, la federalización es silenciosa a partir de todas las medidas que se han digamos, ido tomando, que han terminado con el plan de recuperación aprobado el 21 de julio del año pasado, que se tendrán que también dar herramientas para seguir profundizando en la gestión de todos estos fondos, en la gestión de toda la recuperación. Y no pasará si no es por una vía federal. Porque si no nos encontraremos cada 2 por 3 que las ruedas se paran, y es que no podremos ser eficaces ni eficientes. Y tenemos que mirar por el bien de la población del conjunto, que es el proyecto europeo, lo que se fija, se basa en eso, en la población, en los europeos. Muchas gracias, Jan. Muchas gracias, Jan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Vale, Eduardo, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Victoria, ¿prefieres que la hagan en inglés o en castellano? Pues como ves, como quieras, porque aquí se usa de forma lo que tú quieras. So we have been talking about the conference on the future of Europe and how young activists or young people in general from Europe can contribute to the discussions. But my question is kind of the other way around. Do you think that the conference is well promoted among young people, not only the activists that we are in this meeting and in other meetings, and we're always talking about this conference, but do you think that the communication effort done by the Commission and the institutions is really reaching every young citizen in Europe, and how could that be improved a bit so what we discuss in the conference is actually representative of what young people want to present? Muchas gracias. Lina, do you want to answer that? Yes, I can try to answer. Thank you. Thank you. Well, I already mentioned before that it will be important to have a broad coverage on the European media on one hand, but also to promote the conference. And as to what I see and what I feel is that it's more a discussion at the moment on the level of the
I would say, typical stakeholders that are already active within European issues. So it's the people that are interested in Europe, it's the people or the organizations that are working within the European well, surrounding, I shall say. But as to my knowledge, I feel that in society, it's not really well known so far. Maybe this might change with the start of the conference on Sunday. Maybe there will be more coverage and it will be more seen that it's actually taking place and starting. But as to what I see, it's still some potential there to strengthen the whole process. When you ask is how can it be strengthened? What can also we do in order to support especially young people to get engaged within the whole process or in the conference? Well, what we are trying to do is at the moment is to see how we can include the organizations that are organized within the German, the European movement in Germany, but also bring them together with the local level. So that means with the cities, bring them together with municipalities, in order to bring them together and organize debates on the local level. Because I think that will be important also to really go to the people and then also go especially to young people. And our approach will most likely be that we kind of try to organize well, I should say kind of a tender or something like this, where you have always a city, a municipality working together with the organization and most likely also a youth organization in order to implement such a dialogue on the local level where people are. Because you have to see that the structured organizations it's a possibility to reach the young people, the structured youth organizations on the one hand, but then on the other hand, it's also the cities that know a bit their people living there, the citizens. So that could be a good combination to bring them together to see what is possible. But also I feel it's a good idea to have the platform, because as I know, young people are quite involved within digital media, especially this is also strengthened through the pandemic, of course, but they're also kind of natural born digital users, so to say. But I think it's important to promote it also more, because I don't feel that it's that well known already that the platform was there. And that is something that can be done also through the different stakeholders and actors. That's my trying to answer to this question. Thanks. Thank you very much. It was very interesting. Alejandra y luego Jerome. Sí. Bueno, yo en primer lugar quería decir que mi intervención ha sido de apoyo absoluto a los representantes de las diferentes secciones juveniles, y por eso no me he adentrado en otros temas que he visto que estamos todos de acuerdo, porque al final WEF también está de acuerdo con lo que habéis estado diciendo sobre, bueno, no tabús, abiertos a reformas de tratados, etc. Dicho lo cual, me gustaría responder a la pregunta de Eduardo. Pues, a ver, no. Claramente no has hecho todavía un trabajo con los medios de comunicación, no, y hay que trabajar eso. Creo que nosotros como sociedad civil pues tenemos un rol importante para difundir a través de nuestros proyectos. Hay que ser creativos, todos, y aquí también pues, si hay algún periodista, hago llamamiento también a los periodistas a que se sumen a esta iniciativa, porque lo cierto es que todavía no ha sido, y si hablas con periodistas, pues la respuesta es que todavía no se ha lanzado la conferencia y todavía no importa, a pesar de que haya ya una plataforma digital que es oficial y que está en marcha. Entonces, como siempre, pues nos toca también eso, tomar la iniciativa y la responsabilidad a las organizaciones de la sociedad civil, al movimiento europeo, a las diferentes secciones y trabajar en ese sentido y ser creativos. En ese sentido, pues no lo sé, hay que aunar fuerzas entre nosotros. Nosotros desde WEF el día 9 de mayo vamos a lanzar un proyecto en el que va a ser un poco distinto, porque es verdad, tenéis toda razón, hay que involucrar a gente pues que no sean los típicos universitarios, los típicos del círculo de ciencias políticas, de economía, de derecho. Hay que involucrar a otra gente, a los jóvenes, por supuesto, de todas las secciones, o sea, de todos los backgrounds, digamos, FP,
no lo sé, gente que se tiene un oficio y que no ha llegado a la universidad. Es decir, no solamente somos los jóvenes que hemos ido a la universidad los que tenemos que estar involucrados en este proceso. Entonces, es verdad que los mensajes también se tienen que traducir un poco desde la burbuja de Bruselas hasta lo que son las secciones, o sea, a lo que es el ámbito local y nacional. Y en este sentido, pues nosotros, por ejemplo, desde WEF hemos ideado un proyecto en el que vamos a también a involucrar a un artista urbano, para explicar un poco lo que es la conferencia y hacer murales y demás. Con esto quiero decir que hay que ser un poco creativos para que no quede la conferencia en saco roto de participación, me refiero, porque la realidad es que hoy en día, o sea, ahora mismo, 5 de mayo, la gente todavía no sabe lo que es la conferencia. Muchas gracias. Jerome, ¿querías? Estoy totalmente de acuerdo con Lina y con Alejandra y pienso que las instituciones europeas no pueden hacer todo porque hay una deficiencia en las instituciones, en los políticos por parte de jóvenes. No todos los jóvenes, pero una buena parte. Y por eso tenemos que actuar con las organizaciones en las que los jóvenes tienen influencia. Por ejemplo, las que están de proximidad, las organizaciones de fútbol, de música, de teatro, lo que sea, que no tienen link con la Europa, que no hablan de eso, pero con la ayuda del movimiento europeo, de los jóvenes europeos, pueden actuar en esa conferencia con nuestra ayuda, aunque no tienen la costumbre de hablar de la Unión Europea. Pero sí, si no es tan euroscéptico, por supuesto, pueden actuar con esa juventud porque tienen su fianza y con nuestra ayuda pueden actuar en esa conferencia. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, a mí sí que me gustaría preguntar, porque no quiero desaprovechar esta oportunidad, preguntar, bueno, pues, ¿cuál, a vuestro juicio, cuál creéis que son los temas donde consideráis que va a haber una mayor participación por parte de los jóvenes, de los distintos temas que se han incluido dentro de la conferencia? ¿Cuál creéis que pueden ser, pues, los más atractivos? No sé si queréis que empiece yo. O sea, la cosa, digamos, al menos desde la perspectiva que nosotros tenemos aquí en los jóvenes del movimiento europeo en España, es de que todo, o sea, es increíble cómo los jóvenes pueden participar y decir y contribuir en muchos temas. Porque a veces se cree que los jóvenes, pues bueno, sí que pueden participar más en lo que es la agenda digital, que es lo que siempre se lleva más en los móviles, nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera. Pero es que realmente es curioso cómo pueden decir de todos los temas. Nosotros en el memorando que estamos preparando es que tenemos jóvenes en todos, desde la política monetaria fiscal hasta la política espacial, a la política de vecindad, la política de todo. O sea, es una cosa de que no está los jóvenes no están limitados en un cierto tema, sino que pueden hablar y hablan y tienen que decir sobre todo. Y sobre aspectos muy curiosos en temas también de cómo estructurar o cómo llegar más la idea federal de la Unión Europea a las locales, creando nuevas iniciativas o nuevas propuestas que ya podréis ver en el memorándum. Y cosa que sorprende, como que a veces siempre se etiqueta que los jóvenes siempre tienen poco que decir o tienen que decir sobre un tema, y es total, para nosotros, al menos desde mi perspectiva, es totalmente lo contrario. Hay jóvenes para todo y hay jóvenes que pueden opinar para todos, porque todos al fin y al cabo tenemos gustos distintos, tenemos nuestras propias curiosidades donde nos interesan más unas cosas que las otras y acabamos, digamos, preocupándonos más por eso, y que el conjunto es lo que hace, digamos, la unión y hace lo que nos hace crecer y avanzar. Pues muchas gracias, Jan. Pues si no hay más intervenciones, no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues entonces podemos dar ya por acabado el acto. Hemos acabado unos minutitos antes de lo acordado y nada, bueno, pues de nuevo, pues destacar el activo papel de los jóvenes en el movimiento europeo español.
que ha sido un verdadero placer, que ha sido muy, muy interesante, y many thanks for Lina and also for Antonio. It was very interesting and to exchange different points of view. So many, many thanks. Muchas gracias a todos.